Respiren profundo un momento conmigo, porque lo que voy a decir puede desafiar la forma en la que ustedes han entendido sus propias luchas durante años. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ahora, antes de reaccionar, antes de pensar, eso no es realista o no sabe lo que yo he vivido, déjeme aclarar algo muy importante. Cuando hablo de sufrimiento, en este video no estoy hablando de dolor físico y no estoy negando las dificultades reales, estoy hablando del sufrimiento psicológico y emocional. Y hay una diferencia. Y entender esa diferencia verdaderamente cambió mi vida. Vamos despacio. El dolor es parte del ser humano. Si alguien que amas se va, eso duele. Si pierdes un trabajo, eso duele. Si te enfermas, eso duele. Si alguien te traiciona, eso duele. El dolor es natural, el dolor es honesto, el dolor no es debilidad, pero el sufrimiento es lo que ocurre después del dolor. Es la repetición mental, es la historia que uno se construye, es la resistencia, es el esto no debería estar pasando, es el por qué siempre a mí, es la espiral. El dolor es el impacto inicial y el sufrimiento es la continuación. El dolor siempre va a tocar nuestra puerta. El sufrimiento es cuando uno lo invita a entrar, le da un nombre y deja que se quede a vivir con uno. Hay una enseñanza de Gautama Buda que explica esto de manera brillante. Dice que cuando algo negativo ocurre en nuestra vida, dos flechas vuelan hacia uno. La primera flecha es el evento, la pérdida, el fracaso, el rechazo, el diagnóstico. Esa flecha lo golpea a uno, ¿verdad? Y sí, duele un montón. Y no siempre puede uno controlar esa primera flecha. Pero luego viene la segunda, y esta es diferente. La segunda flecha es la reacción que uno tiene hacia la primera. Es la rabia, es la culpa, es la vergüenza, es el sobreanálisis, el nunca me voy a recuperar, el no soy suficiente. La segunda flecha es la identidad que uno construye alrededor del dolor. Y según Buda, la segunda flecha es opcional. Cuando escuché esto por primera vez, no me gustó para nada, porque sonaba muy simplista, opcional. O sea, si el sufrimiento fuera opcional, nadie lo erigiría. Entonces, ¿cómo podría esto ser cierto? No entendía cómo algo que se sentía tan automático podía ser opcional. Y esa pregunta me acompañó durante muchos años. Voy a ser honesto con ustedes. Yo no estaba simplemente un poco estresado, yo vivía con ansiedad constante, inquieto, persiguiendo algo, dígase mayormente dinero todo el tiempo, sintiendo que siempre iba tarde. Por fuera todo parecía estar bien, pero por dentro me sentía muy pesado y me obsesioné con arreglarme. Leí todo lo que encontré, desarrollo personal, psicología, neurociencia, filosofía, textos espirituales antiguos, montones de terapia, meditaba todos los días, me levantaba a las 5 a.m. tratando de hacer el club de las 5 a.m., rediseñé mis rutinas, controlaba mis hábitos, cambié mi alimentación, intenté volverme extremadamente disciplinado, estudié sistemas de personalidad, retiros, seguí maestros espirituales. Si existía un método, probablemente les aseguro que yo lo intenté. Y lo frustrante fue que mi vida mejoró. Me volví más productivo, más estructurado, más consciente, pero el sufrimiento no desaparecía. La ansiedad, esa ansiedad seguía ahí. La inseguridad seguía ahí. La sensación de no ser suficiente seguía ahí. Y después de años intentando todo, empecé a sentirme más perdido que al inicio. Porque si la disciplina no lo solucionaba, si el conocimiento no lo solucionaba, si el éxito no lo solucionaba, entonces, ¿qué lo hace? ¿Qué lo soluciona? Recuerdo haberme sentido sin propósito, sin dirección, como si hubiera optimizado todo menos la paz interna. Y hay una etapa de crecimiento personal de la que nadie habla, que es la etapa del agotamiento. Cuando uno está cansado de intentar mejorar, cuando cada nueva estrategia se siente de como una presión adicional, cuando uno piensa, ¿qué pasa si todo el problema soy yo? Y ahí estaba yo. Y curiosamente, ahí fue cuando algo cambió. Conocí a un mentor en uno de los momentos más bajos de mi vida. Pensé que me daría otra estrategia, que me iba a dar otro hábito, otra técnica mental, pero me hizo una pregunta que me puso a pensar. Me dijo, ¿de dónde vienen realmente tus emociones? Y yo respondí inmediatamente, de lo que le pasa a uno, ¿verdad? Y él me dijo, vea más profundo. Y ahí fue donde todo cambió, porque las emociones no vienen directamente de los eventos, vienen del pensamiento.
déjenme explicárselos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una se hunde en la desesperación y la otra ve una oportunidad. Mismo evento, experiencias diferentes. ¿Por qué? Pensamiento diferente. El evento es neutral hasta que uno le agrega un significado. El significado viene del pensamiento. Esto no es para culparlos, no es para negarles el dolor, es para entender cómo se crea su experiencia. Los pensamientos aparecen en la mente constantemente, uno no elige la mayoría de ellos, simplemente surgen y cuando uno los cree completamente, crean la realidad emocional. Si su mente les dice soy un fracaso, y en verdad lo creen, uno siente vergüenza. Si su mente dice esto va a pasar y uno de verdad lo cree, uno siente resiliencia. El mismo cerebro, un pensamiento diferente, experiencia diferente. La segunda flecha no es el evento. La segunda flecha es creer cada pensamiento doloroso sobre el evento. Y cuando yo entendí esto, como que algo se relajó, porque comprendí que no necesitaba controlar cada pensamiento, no necesitaba pelear con mi mente, no necesitaba reemplazar lo negativo con positividad forzada, solo necesitaba entender que los pensamientos se mueven, suben, bajan, cambian. ¿Han notado que uno no elige su próximo pensamiento? Este simplemente aparece y luego otro y otro. Su mente genera historias todo el día, pero ahí es donde está la libertad. Uno no tiene que apegarse a cada historia. Uno no tiene que construir una identidad alrededor de cada frase mental. Cuando aparece un pensamiento doloroso, en lugar de luchar contra él, uno puede observarlo. Y cuando uno lo observa sin alimentarlo, este pierde fuerza y el sufrimiento se acorta. La espiral se desacelera. No porque uno lo forzó, sino porque dejó de echarle combustible, digamos. Esto es lo que realmente significa opcional. No significa que conscientemente elija sufrir. Significa que el sufrimiento se sostiene por no entender cómo funciona el pensamiento. Cuando uno cree que cada pensamiento es la verdad absoluta, ahí es donde uno dispara la segunda flecha. Cuando uno ve los pensamientos como actividad mental temporal, la segunda flecha pierde poder. El dolor sigue existiendo, el duelo sigue existiendo, la decepción sigue existiendo. Pero la tortura psicológica no tiene que durar para siempre. Déjenme preguntarles algo. Ahora mismo, ¿hay algo en su vida que se siente muy pesado? Algo que siguen repitiendo en su mente, algo que parece no resolverse. Con honestidad, ¿el sufrimiento viene del evento o de la historia que se están contando sobre el evento? Entonces, ¿están viviendo la primera flecha o están disparando la segunda una y otra vez? Esto no es para suprimir emociones, no es para evitar el dolor, es para para desarrollar conciencia, porque el espacio entre lo que sucede y la historia que ustedes construyen sobre lo que sucede, ahí es donde vive su poder, ahí es donde comienza la libertad. El dolor es humano, el sufrimiento es psicológico, y cuando uno entiende cómo su mente crea la experiencia, uno deja de tenerle miedo a sus emociones, uno deja de pelear con los pensamientos, y paradójicamente, ahí empieza a aparecer la paz. No porque la vida sea perfecta, sino porque ya uno no está en guerra con uno mismo. Entonces, la próxima vez que algo doloroso ocurra, hagan una pausa, siéntanlo, honren lo que sienten, pero pregúntense suavemente, ¿estoy agregando una segunda flecha en este momento? Esa pregunta puede cambiarlo todo, y esto resonó conmigo. Si les parece, escriban la palabra conciencia en los comentarios, porque la conciencia es el inicio, y una vez que uno entiende cómo se crea el sufrimiento, no puede dejar de verlo. Y cuando no puede dejar de verlo, deja de vivir en guerra con su propia mente. Si les gusta el contenido, síganme, suscríbanse, dejen un comentario positivo. Si tienen un comentario negativo, ahórrenselo. Este es un espacio, va a ser un espacio de positivismo, de ayudarse unos a otros. Y nos vemos en el siguiente video.